empezamos ahora contando un poco el tema, que es TIC y sostenibilidad, el rol de la digitalización para el cumplimiento de los ODS. Y bueno, los empiezo a presentar a ustedes, a Jorge Pérez Martínez, que es doctor ingeniero de telecomunicaciones y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, catedrático de la EPSIP de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador del Foro de Gobernanza de Internet en España. Empezás vos, Jorge, luego va a continuar José Félix Hernández Gil, que también es doctor ingeniero en telecomunicación y trabaja como investigador en el grupo de tecnologías de la información y las comunicaciones de la EPSIP, también de la Universidad Politécnica de Madrid. Así que, presentados los ponentes, presentado el tema, me parece que sería interesante que nos cuenten un poco, vos empezás, Jorge, cuál es el rol que tiene justamente la digitalización para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, muchas gracias, Desiree. Voy a intentar compartir, controlar para poner una pequeña presentación. No sé si lo estoy haciendo bien. Aplicación. Espero que ya estéis viendo una presentación, un PowerPoint, ¿cierto? Sí, Jorge, se ve bien. Muy bien, pues vamos a comenzar. El tema, que ya sabéis, es tecnología de la información y comunicaciones y sostenibilidad. En el fondo vamos a intentar analizar la digitalización, pues eso, cómo contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo vamos a hacer digamos, en dos partes, ¿no? En una primera parte yo voy a tratar en el fondo, de trasladaros unas pequeñas reflexiones, digamos, de esta investigación que tenemos desde hace un año. Yo he trabajado mucho en digitalización, mucho en regulación de mercados, en fin, en gobernanza de Internet, pero hace como un año o algo así, por encargo de Facebook en Estados Unidos, pues digamos, nos pidieron por favor que intentásemos eso que conocíamos sobre la digitalización, tratar de vincularlo a temas que tienen que ver con desarrollo sostenible, huella de carbono, cambio climático, en fin, sobre esto nuevo. Entonces lo vamos a hacer en dos partes, unas reflexiones generales al principio, y después hemos creído conveniente que José Félix Hernández os cuente, vamos a decir, un caso concreto, que veáis todo este tipo de cosas en un caso concreto, que básicamente es uno de esos en particular, que es el problema de la acción climática, el cambio climático, y particularizado en la problemática que significan los desconectados, los 3.000 millones, que es un poco el origen de la investigación que hemos estado haciendo durante este tiempo, ¿no? Entonces yo voy a empezar la primera parte, espero que unos 20 minutos, y que va sobre, le he puesto un título genérico, de digitalización ante los retos globales, ¿no? Pero no quiero, lógicamente, iniciar mi presentación primero sin un agradecimiento, lógicamente, a los organizadores por permitirme compartir estas reflexiones y esta investigación con todos ustedes. Y, por supuesto, con un mensaje de solidaridad y un abrazo de verdad muy cariñoso, pues para los que estáis ahora mismo estáis siguiendo esto, participantes en Latinoamérica, precisamente pues un poco por la situación que vivís en este momento de la pandemia. Y repito, es muy empático, porque al fin y al cabo hace mes y medio estábamos nosotros un poco en la misma situación, ¿no? Con el confinamiento, en el sistema sanitario en Madrid totalmente colapsado, es decir, con todo el estrés y las dificultades que significan ese momento, ¿no? Por tanto, mi mensaje de solidaridad, ¿no? Además del COVID tendremos que hablar un poco, inevitablemente, pues porque hay un mundo antes del COVID y otro que no creo que sea tan diferente, pero que lógicamente va a afectar mucho a estos temas, lo que nos está sucediendo, nos va a suceder los próximos meses, ¿no? A ver, digitalización y desafíos globales. Bueno, yo creo que por más que se empeñen alguno, la globalización
sigue en marcha. Los países son absolutamente interdependientes, y lo ha demostrado también esta pandemia, y evidentemente hay un conjunto de desafíos comunes y no comunes, ¿no? Pero que de alguna manera atraviesa o afecta a todos los países, ¿no? Independientemente de las fronteras, ¿no? Yo he señalado algunos simplemente como introducción. Todos los países, el mundo camina a un envejecimiento, clarísimamente, aunque no se da de la misma manera en todos los países, en todas las zonas geográficas. El mundo camina cada vez más a un proceso de vivir en las ciudades, de urbanización que llamamos. Se prevén ciudades enormes, pero es un proceso general, ¿no? Por supuesto, yo creo que ya no se discute el cambio climático. De hecho, hablamos de alarma climática. Por supuesto, no se discute el deterioro medioambiental que estamos creando y que, por supuesto, nos afecta de forma global, la alarma medioambiental. Evidentemente, las desigualdades entre países y las desigualdades dentro de un mismo país pues suponen un problema común y no común, pero de gran trascendencia a las relaciones entre los países. Ahí están los procesos migratorios, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en medio de esto, pues avanza inexorablemente la digitalización, ¿no? Una digitalización basada en la conectividad global. Cada vez el acceso a Internet, más personas, digamos, se van introduciendo, y por supuesto muy facilitado por las que llamamos las disrupciones tecnológicas, las nuevas aplicaciones tecnológicas, sea la nube, el 5G, el IoT masivo, el Big Data, etcétera, cosa a lo que estamos acostumbrados, es decir, las oportunidades que ofrece la tecnología. Pero no olvidemos que a día de hoy la mitad de la población continúa desconectada. Es decir, hay una mitad de la población que avanza rapidísimamente en el proceso de digitalización, pero en cambio hay un porcentaje todavía muy alto de la población situada en zonas particulares que están desconectados, ¿no? Por tanto, hasta hace muy poco tiempo decíamos de manera muy fácil, yo por lo menos en las presentaciones, cuando hablaba de los problemas globales, hablaba de que no tenía ninguna duda que caminábamos hacia una economía que era global, urbana, intensiva en tecnologías de las comunicaciones y que por tanto sería digital, ¿no? Bueno, hoy yo no tengo duda que va a ser así, pero podía caber la duda, ¿no? O no, tras el COVID, ¿no? Y sabes que el COVID ha afectado, por supuesto, no voy a entrar ahora mismo aquí, pero con el envejecimiento de la población, el impacto de los mayores ha sido tremendo. Ahora parece, por lo menos aquí en Europa y en España, que la gente quiere marcharse al campo, parece que podría, digamos, de alguna forma ir en contra un poco de este proceso de urbanización. Por supuesto, con referencia al cambio climático, en fin, el COVID había sido avisado por expertos con años de anticipación de que podría suceder esto. El cambio climático ha sido anunciado. El deterioro del medio ambiente es una realidad, también algo absolutamente anunciado. Y, por supuesto, la problemática de las desigualdades la estamos viendo permanentemente, ¿no? Y cuando empiecen a analizarse de verdad el impacto real del COVID en sus tres fases, de crisis sanitaria, crisis económica y finalmente crisis política, cuando empiezan a analizarse las consecuencias, pues nos aparecerá que no ha sido lo mismo ni para todos los países ni para personas, las mismas personas en el mismo país. Los problemas de desigualdad van a aparecer, ¿no? Pero bueno, eso me gustaría no hablar demasiado del COVID, entre otras cosas, porque creo que así como el COVID va a acelerar de forma muy importante algunos procesos que estaban en marcha en relación con la digitalización, bueno, no será tan exagerado como estaba inicialmente planteado, ¿no? Vuelvo al tema, vuelvo a los objetivos de desarrollo sostenibles, como supongo casi todos vosotros sabéis. El 25 de septiembre del 2015, los líderes mundiales, en el entorno de la ONU, adoptaron un conjunto de objetivos globales, 17 objetivos que se proponen que se cumplan por parte de todos los países, con el objetivo, en definitiva, de poder avanzar juntos como mundo, poder avanzar juntos
y resolver estos problemas, digamos, de naturaleza mundial que nos surgen. Rápidamente iban desde el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, educación de calidad, igualdad de género, energías asequibles, trabajo decente, etcétera. Un conjunto de objetivos comunes y que afectan a todos los países, ¿no? Lo interesante probablemente del lanzamiento de estos ODS y por lo que es tan relevante es porque a cada uno de estos objetivos, siguiendo lo que ya es habitual en las políticas públicas, en las políticas generales, se le añadía unas métricas, es decir, se dotaban de un conjunto de variables, de indicadores, etcétera, centenares de variables para medir cómo se iba avanzando hacia unas metas, la famosa Agenda 2030, que había que cumplir o que los países se obligaban a cumplir en el 2030. Esto tiene una importancia muy relevante. O sea, el hecho de que haya métricas, el hecho de que haya variables de medida, básicamente al final lo que permiten es que conforme avanza el proceso, conforme esta política, vamos a llamar pública global, de intentar conseguir por parte de todos los países los objetivos de desarrollo sostenible, por decir una forma, todos los países aparecen retratados, ¿no? Por decirlo a uno. Y eso tiene una importancia, digamos, muy importante, que se puedan medir, ¿no? Y a nosotros nos da una ventaja, y es que sin empezar a discutir mucho sobre qué variables tenemos que coger, pues se nos plantea una posibilidad que podemos empezar con los números, y es en definitiva hacernos esta pregunta, ¿no? Y es hasta qué punto la transformación digital de la economía y la sociedad es una oportunidad o una amenaza precisamente para el cumplimiento de esos ODS. En definitiva, empezar a establecer una relación entre el grado de digitalización, lo que es la digitalización, que tienen un poco los países, y su capacidad de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. En definitiva, vamos a empezar a poder relacionar montones de variables y vamos a poder construir indicadores agregados que en definitiva nos permitan monitorizar hasta qué punto se está cumpliendo con estos objetivos de esta Agenda 2030 y sobre todo hasta qué punto está contribuyendo o cómo puede contribuir precisamente en los distintos aspectos de la digitalización, ¿no? Para empezar, la forma en que normalmente medimos la digitalización. De todas formas, antes de nada, sí me gustaría lanzar un mensaje de alguien que lleva mucho tiempo trabajando en digitalización. Es decir, cuidado con relacionar directamente cualquier fenómeno social, económico, cultural con la digitalización. Porque la digitalización actúa, en estadística llamamos como un proxy, fundamentalmente con un proxy relacionado con un montón de otras variables importantes en los fenómenos que estamos analizando, pero básicamente siempre con tres. O sea, la digitalización está absolutamente relacionada, está asociada, hay una correlación altísima con la riqueza de los países y con su competitividad. Y esto hace que sea muy difícil separar estos tres fenómenos. Yo, después de muchos años, digamos, trabajando en digitalización, he decidido personalmente como estrategia de investigación que la digitalización es un proxy, por tanto, cada vez que hablo de digitalización estoy hablando de creación de valor, de creación de riqueza y estoy hablando de competitividad de los países, sobre todo si lo hago cuando comparo entre países. Y tiene un sentido importante porque esta interdependencia entre los países, esta globalización, se ha hecho de acuerdo a un paradigma. Era un paradigma en el que manda fundamentalmente la globalización económica y se hace desde el mantenimiento de los estados, desde, vamos a llamar, multilateralismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en definitiva se hace desde intercambio de mercancías, intercambio de servicios, intercambio, pero donde en definitiva para ese intercambio se somete a la regla de mercado y por tanto competitividad y posición de partida, riqueza, tiene que ver. Es verdad que ahora no se entiende esto sin la digitalización y por tanto, en mi opinión, hay que mantener estas tres variables siempre unidas y cualquiera de ellas, pero fundamentalmente la digitalización, aparece como una representación de los dos. Por tanto, cuando yo hable de digitalización, cuidado que tengo escondido la renta y tengo escondido la competitividad.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es una gráfica donde trataba de explicarles por qué hay una relación tan absolutamente íntima entre esos tres parámetros. Pero hay una forma muy sencilla de ver esta relación. Y es que cuando hagan ustedes, en el momento que traten ustedes de hacer un elemento de clasificación de países, por ejemplo, o de hacer un mapa, si ustedes lo hacen con esas herramientas que les gustan tanto a los alumnos, digamos, de hacer clúster por similitudes que tienen los países, cojan tres variables, por ejemplo, en este caso, les muestra Europa, que es el indicador de digitalización, que en este caso es el DESI, la renta per cápita y la competitividad que tienen estos países, clasifiquen los países, póngalos en un mapa y verán rápidamente cómo les sale la situación real de la posición que ocupa cada país, en este caso en Europa y en los grupos en los que se parecen, ¿no? Es una foto absolutamente maravillosa que se obtiene mucho mejor de la que se obtenga usted por, digamos, utilizando otro tipo de variables que también se hacen, por supuesto, ¿no? Pero es una foto tremenda, ¿no? Por supuesto se puede hacer para el mundo. Aquí les presento el mundo, en este caso he sustituido el indicador de digitalización por el IDI, el indicador de digitalización que utiliza concretamente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y bueno, rápidamente observan un poco la posición que están en este mundo global, digamos, en función de la digitalización, pero vinculada siempre a competitividad y renta. Por tanto, todo lo que diga ahora de relación entre digitalización y ODS, por supuesto, aplíquenlo como un proxy, que también estoy hablando de las relaciones con las que está muy asociada la digitalización. Mensaje primero. Si nosotros simplemente relacionamos directamente, por ejemplo, un indicador agregado de los 17 ODS con la digitalización, y por tanto con lo que lleva, la mochila que lleva, automáticamente nos sale que hay una relación muy fuerte y muy positiva para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2020. Digitalizar, por decirlo de alguna forma, avanzar en la digitalización, tiene un efecto tremendamente positivo y muy fuerte, vamos a decir, en general sobre los ODS. En general sobre los ODS. Luego ese es el primer mensaje. La digitalización, digamos, es un camino, vamos a decir, sin digitalización no se puede avanzar en el cumplimiento de los ODS. Pero los ODS son muy diferentes. Y la digitalización no afecta por igual a los 17 ODS que he citado y aquí les pongo. Entonces, en esta tabla simplemente les muestro, en verde cuando la relación es positiva y fuerte, la correlación, bueno, y a la izquierda la sensibilidad, digamos, si cambio la digitalización, qué capacidad tengo de modificar esos ODS de forma genérica en el mundo, y en rojo cuando es baja o es muy negativa. ¿Qué concluye uno sobre esta historieta? Pues bueno, lo primero es que en el fondo cuando uno ve los ODS, en el fondo está haciendo un mapa de la desigualdad en el mundo, un mapa de digamos, el impacto medioambiental, etcétera, que tienen las distintas países, pero básicamente un mapa de la desigualdad, ¿no? Y que rápidamente, en el momento que tenemos digitalización, que en el fondo es tener riqueza y es tener competitividad, automáticamente, yo qué sé, la pobreza. Es que la relación es tan fuerte que no cabe un país digitalizado que no acabe con la pobreza, ¿no? Hambre cero, es más complicado. Salud, ¿cómo tiene que ver? Repito, una relación muy fuerte con salud, educación, igualdad de género, ahí es más baja, energía asequible, etcétera, etcétera. Pero hay dos en que particularmente a mí me llama la atención, porque la relación es alta o relativamente fuerte y es negativa. Y es negativa, la digitalización es negativa, ¿no? Y otra es la que a mí me sorprende mucho, que es la del ODS de la desigualdad, en que simplemente no existe relación. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, sobre este panorama general de que es positiva la relación de la digitalización con los ODS, tenemos dos ejemplos en tema. Y básicamente, como era de esperar, son la alarma medioambiental, la producción y consumo responsable,
y la acción sobre misma. En que la digitalización no es positiva. Aquí tienen pintada todos los países, en las CISAs tienen la digitalización, bien ordenadas, en la izquierda el ODS 12, la producción de consumo responsable, y la acción sobre el clima. En que aquí hay un problema muy serio, porque digitalizar significa no el cumplimiento, ya lo veremos, sino significa básicamente que de no cambiar como lo estamos haciendo, nos cargamos el planeta directamente. Luego veréis unos números que dará José Félix, digamos mucho más impactantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego simplemente quiero presentaros esto que a tanto investigador le complica tanto la vida, ¿no? Que es el ODS de la desigualdad, la reducción de la desigualdad. Entendida la desigualdad exclusivamente como el reparto de la propiedad y la renta. No la desigualdad de acceso a la educación, no, simplemente en cómo. ¿Por qué? Porque surge una cosa realmente interesantísima, ¿no? Por supuesto que hay un cierto grado de relación con la digitalización, ¿no? Pero hay una dispersión tremenda, ¿no? De forma que lo que querría decir es que, aunque en definitiva la riqueza de los países es diferente, la forma en que se reparte da, entre comillas, lo mismo según se tenga un grado de desarrollo, un grado de digitalización alto o se tenga bajo. Esto que lleva, porque claro, es una premisa tremenda, ¿no? Porque lo que viene a decir es, bueno, progrese usted, modernícese usted, tenga economías florecientes, que el reparto de lo que generan esas economías va a ser, por supuesto, todo el mundo va a tener un nivel más alto de renta, un nivel más alto, pero la forma en que se reparte seguirá siendo, digamos, muy desigual. ¿De acuerdo? Y eso es una cosa que, por supuesto, preocupa muchísimo porque necesariamente será siempre una fuente de conflictos sociales, etc. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? He puesto aquí el consumo responsable, pero podría poner el cambio climático o cualquiera. Yo creo que es elemental. Aquí tenéis todos los países en 3 clústeres según su nivel de digitalización. Y es evidente que si dejamos que la cosa siga, pues lo que va a suceder es que conforme van avanzando los países, pues ahí tenéis los países ahora con un nivel de digitalización más bajo. Evidentemente no hay ningún problema porque ahora mismo no plantean ningún problema de consumo responsable y tal. En fin, entre otras cosas porque sus niveles de consumo y de producción y de tal pues son bajos. Pero evidentemente, conforme se vayan digitalizando, conforme vayan progresando, como sigan el camino de sus mayores, por decirlo de una forma, que son los que están en amarillo, pues miren ustedes dónde acaban, ¿no? Los que están en una situación, países emergentes que están en medio, etcétera. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer está muy claro, y es, en fin, hay que revertir. Los que están en amarillo le tienen que dar absolutamente la vuelta. Esto que parece muy complicado, en el fondo es complicado, pero, en fin, se puede hacer. Los que van camino, pues tienen que cambiar su trayectoria y lo que, digamos, nosotros hemos investigado más es qué pasa con esos 6.000 millones, qué pasa con los desconectados, qué pasa conforme los vayamos conectando, vayamos digitalizando, qué hacer en definitiva para que no sigan el camino de los amarillos. ¿Por qué? Porque cualquier cifra que analizamos, cualquier escenario que planteamos que tenga que ver con los modelos de producción y consumo, cambio climático, etcétera, nos dice que simplemente el mundo no aguanta. ¿De acuerdo? Y esto me lleva, y voy a ir acabando, a un conjunto de conclusiones para preparar un poco el camino para José Félix, ¿no? Bueno, lo primero es que no cabe la menor duda, a mí no me cabe la menor duda, de que hay que revertir absolutamente la relación que existe ahora mismo entre digitalización y modelo productivo y de consumo, por supuesto en los países con niveles de digitalización más altos. No se aguanta. Hay que revertirlo. En ese sentido, simplemente decir que Europa, digamos, parece que quiere caminar hacia esto. 2 indicadores sencillos os doy. El informe más importante, el que leemos por decir una forma más relevante, que es el informe económico semestral que produce la Comisión Europea, de cómo va precisamente la economía europea, de los que más se ve desde hace 2 semestres.
incorpora en su parte como un capítulo más el grado de cumplimiento que los ODS que tienen los distintos países y cómo va cambiando, digamos, respecto al semestre anterior. Es decir, se ha incorporado el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un elemento, digamos, de monitorización al mismo nivel que sería cómo va la economía general. Y luego supongo que en fin, si veis un poco todos los planteamientos públicos de la Comisión, hay dos palabras que se supone que son el gran cambio para la época post-COVID que no llegue, ¿no? Para esta recuperación económica que tendrá que venir después de la crisis. Se llama tecnología, digitalización y tecnología real. Europa ha decidido o quiere, digamos, que en definitiva todos estos conceptos ligados a los objetivos de desarrollo sostenible, por lo menos la visión desde Europa, se convierta precisamente en una oportunidad, en una ventaja competitiva, entre otras cosas para competir en un mundo global con China y en general con Asia y con Estados Unidos, en que lo tiene muy complicado, ¿no? Por supuesto, el segundo camino, utilizar las TIC para impulsar este nuevo modelo. Sin TIC no hay nada. Modelo que tiene que mitigar en el caso de los que todavía no han alcanzado problemas relevantes, o sea que de digitalización y por tanto todavía, y por supuesto revocar totalmente los efectos negativos existentes. Ya lo veréis en la presentación. Después de estos trabajos que hay, creemos que precisamente los desconectados o los países con digitalización todavía abajo son una enorme oportunidad, porque en definitiva pueden construir los nuevos modelos, digamos, sin la mochila que significa los que ya tienen grados de digitalización, digamos, muy altos, ¿no? Menos importante aquí, pero creo que es muy importante, y es que hay que, precisamente para esto, hay que promocionar una nueva conectividad. No se puede, digamos, hay que pensarla de otra manera, no me da tiempo a desarrollarlo, pero hay que pensarla de otra manera, una trayectoria, digamos, diferente de la que tenemos, ¿no? Y por supuesto para eso tienen que trabajar conjuntamente, para empezar los que sean responsables de proporcionarlo. Y por supuesto para finalizar, algún comentario sobre el impacto del COVID, el post-COVID que llamamos, ¿no? El impacto que pueda tener, ¿no? A ver, evidentemente el COVID va a adelantar un montón de procesos que tienen que ver con la digitalización. ¿Por qué? Porque el COVID lo que haremos, entre las muchas cosas que ha demostrado, es que ha sido una herramienta fundamental para mantener el confinamiento, es decir, el entretenimiento, el teletrabajo, la teleeducación, es decir, los países que tenían infraestructuras fuertes y tenían un grado de formación, de preparación para la digitalización alta, por supuesto, que han resistido muchísimo mejor, ¿no? Las compañías que estaban ya, por decir una forma, con trabajadores en red, pues han pasado al trabajo remoto con una enorme naturalidad, ¿no? Teletrabajo, teleeducación, van a incrementarse con seguridad, ¿no? Pero segundo, por supuesto, en el propio control de la pandemia, las aplicaciones, estamos por ver lo que van a ser capaces de hacer en las aplicaciones con inteligencia artificial y tal para el propio control de la pandemia, ¿no? Es decir, digamos, ha sido un éxito tremendo para la digitalización. De todas formas, a mí me gustaría ser prudente. Bueno, el confinamiento es tremendo, ¿no? No supongo que algo les está sucediendo parecido, pero aquí en Madrid fue confinar y a las 2 semanas, por supuesto, desaparecieron todos los indicadores de contaminación de Madrid y automáticamente, y los jabalíes aparecieron por el Retipa. No sé si... Es decir, es evidente, parece que... Bueno, no espero que nos confinen para toda la vida, ¿eh? Ya digo que no espero que sea. Pero es verdad que se ha abierto aquí una brecha con el tema del teletrabajo, con el tema de la teleeducación, con el tema que yo no me atrevo a pontificar sobre si realmente esto va a ser un cambio dramático. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Creo que la resiliencia de los sistemas sociales es muy fuerte, ¿no? Pero que en cualquier caso va a acelerar, ¿no? Y entonces yo creo que aquí el objetivo interesante es que esta aceleración que va a haber
sin duda en la digitalización en todos los ámbitos, las cosas que ya estaban, pero que, digamos, hemos hecho este aprendizaje rápido, precisamente se conviertan, por decirlo de una forma, en un nuevo modelo de producción, una nueva forma de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues ese sería un poco mi mensaje final, ¿no? Aprovechemos, en definitiva, estos aprendizajes que estamos para avanzar, digamos, en un camino diferente, que pasa, por supuesto, y está muy bien, con intentar cumplir con estos objetivos de desarrollo. Y creo que me he pasado de tiempo. Me están mandando aquí mensajes. Voy a dejar aquí, voy a intentar pasar la compartición, detener mi compartición y Desiree, te paso el control, si soy capaz, te paso el control digamos, de la sesión a ti, para que ya lo pases para José Félix. José, hola. Te escuchamos, Desiree. Félix, ¿estás ahí? Aquí estoy, sí. Bueno, ¿estás listo para arrancar la presentación? ¿Querés compartir pantalla? Estoy listo, pero necesito tener la posibilidad de compartir, que alguien me tiene que dar el control. Perfecto. A ver, ya lo tengo. Voy a poner la presentación que tengo preparada. Ahí lo vemos. A ver, que ponga mi presentación. Bien, entiendo que ya la estáis viendo, ¿verdad? Sí, y ese va a ser el eje, ¿no? El impacto de la digitalización hoy en la población no conectada, ¿verdad? Efectivamente. Como ha explicado Jorge, yo me voy a centrar en un caso concreto que es en el impacto de la digitalización de la población no conectada en el cambio climático, que como habéis visto en la presentación de Jorge, está directamente relacionada con el ODS número 13. Las emisiones de gases de efecto invernadero están creciendo de forma exponencial en las últimas décadas. Y esto está provocando un deterioro del medio ambiente y una emergencia climática muy importante. En esta lámina podéis ver cómo han crecido las emisiones de CO2 en los últimos 150 años. Se observa que inicialmente teníamos unos niveles de emisión de CO2 de solo algunas gigatoneladas. A partir de aproximadamente de los años 50, estas emisiones empezaron a crecer de forma exponencial. Y ahora mismo ya estamos cerca de las 40 gigatoneladas de las emisiones que están relacionadas con la quema de combustibles fósiles y con el desarrollo industrial. ¿A dónde va todo este CO2? Pues por una parte viene a la atmósfera. Se queda en la atmósfera y provoca un efecto invernadero que hace que suba la temperatura de forma muy importante. Hay otra parte que se va a los océanos y esto lo que provoca es un aumento de la acidez de las aguas y un deterioro de todo el ecosistema marino. Y hay otra parte que va a los ecosistemas terrestres y esto también produce un deterioro muy importante del medio ambiente que incide, entre otras cosas, en la deforestación. Por eso, dentro de los objetivos que se han planteado como parte de los objetivos de desarrollo sostenible, se ha establecido que para limitar la subida de la temperatura a 1,5 grados, que es lo que se considera aceptable para que no siga deteriorándose aún más el clima y el medio ambiente, debiera reducirse las emisiones que tenemos en la actualidad en un 45% para el año 2030.
La incorporación de la población no conectada al mundo online supone un reto muy importante para lograr este objetivo, porque como habéis visto anteriormente en la presentación de Jorge, se observa que según aumenta la digitalización, al menos tal como se está haciendo hasta ahora, se está provocando un deterioro del comportamiento de este objetivo. En esta lámina vemos un mapa con el nivel de penetración de Internet que hay ahora mismo a nivel mundial. En naranja vemos las zonas que tienen todavía una penetración baja, inferior al 35% de internautas, y esto suponen 2.000 millones. Después hay otra zona en azul de zonas geográficas en las que la penetración está en un nivel intermedio y que todavía hay pendientes de conectar más de 1.000 millones. Y después en verde tenemos zonas que ya tienen un nivel de conectividad muy alto y que apenas va a crecer la conectividad. Pero es que esto ya suponen unos 3.000 millones. Pero adicionalmente a esto, hay previsiones de crecimiento demográfico de 2.000 millones adicionales en los próximos 30 años. Además, esto se va a producir principalmente en las zonas que tienen baja penetración de Internet. Entonces, estamos hablando de unos 5.000 millones de personas adicionales que se conectarían a Internet en las próximas décadas. ¿Qué efectos tiene la incorporación de esta población a Internet? Pues es lo que nosotros estamos tratando de estudiar en base a un proyecto que tenemos con el apoyo de Facebook, de la iniciativa Bird and Place, que ya ha comentado anteriormente Jorge. Pues estamos viendo que hay dos tipos de efectos. Unos efectos son los que llamamos efectos directos, que tienen que ver con el hecho de desplegar una red de comunicaciones que permita acceso a Internet. Pues claro, esta red tiene un impacto en la generación de CO2. Y después hay otro efecto que llamamos indirecto y que es mucho más relevante que el anterior, y es que al dar a la población Internet tiene un efecto en cambios socioeconómicos que tienen un impacto dramático en las emisiones de CO2 que se producen. Para estudiar esto, lo estamos haciendo en base a unas simulaciones de despliegue de redes en zonas geográficas con distintas características. En particular, para empezar, cogimos distintas zonas de la región de Perú. Son zonas con distinta densidad de población, son zonas con características geográficas diferentes, algunas son rurales, otras son urbanas, etcétera, etcétera. Y la idea es después extender esto a todas las regiones del resto del planeta, donde estarían ubicados esos 3.000 millones que mencionaba antes. Pero lo siguiente que hicimos fue calcular cómo quedaría una red de comunicaciones que permitiese dar acceso a Internet en las distintas zonas. Después lo que hicimos fue preparar un inventario detallado de toda esta red, que incluye procesos de fabricación de los elementos, consumo eléctrico, procesos de reciclado final de vida de los elementos de la red, etcétera, etcétera. Y con todo esto, lo que hicimos fue calcular cuáles son las emisiones de CO2 que produce una red de comunicaciones. No voy a entrar mucho en los detalles porque no tenemos tiempo, pero bueno, pues se obtienen cuánto emite los elementos por el hecho de utilizar la red para acceder a Internet. Básicamente hay dos tipos de contribuciones, una la relacionada con la fabricación de los elementos de una red y otra relacionada con el uso de la red. Aquí tengo un poco un resumen de las primeras conclusiones. Primero,
casi todas las emisiones de la red, cerca de un 70%, tienen que ver con la fabricación de los dispositivos que emplean los usuarios. En particular, en zonas con bajo desarrollo de Internet, que se emplean dispositivos móviles, la fabricación de estos dispositivos es lo que más contribuye. La red, en cambio, lo que es las torres y demás, contribuye, pero en un grado menor. La segunda contribución más relevante tiene que ver, como cabía esperar, con el consumo eléctrico de todos los elementos de la red. Y otra cosa también bastante interesante es que hemos observado que tiene mucho impacto dónde se fabriquen los elementos de esta red. Por ejemplo, hemos visto que si los elementos de la red de comunicación se fabrican en países asiáticos como China, la contribución es aproximadamente el doble que si se fabrican en países que tienen procesos más ecológicos, como podría ser el caso de Alemania. Bien, eso en cuanto a los efectos directos. La otra parte que comentaba antes, que casi es más relevante, es los efectos indirectos. Es decir, los cambios socioeconómicos que produce el hecho de introducir Internet, que hacen que la forma de vida de toda la población sea diferente y genere muchas más emisiones de CO2. En estos gráficos lo que intento explicar es cuáles son las emisiones que se están produciendo en la actualidad en función del grado de digitalización. Esto que está en naranja serían países, los países que mostraba en el mapa anterior. Entonces, los que tienen muy poca digitalización tienen unos niveles de emisión bastante moderados, del orden de 1,2 toneladas de CO2 por habitante y año. En cambio, en los países que tienen una conectividad muy alta, los que veíamos en verde en el mapa que ponía antes, tienen casi 10 veces más de emisiones por habitantes. Entonces, aquí lo que se ve, como ya también se veía en la presentación de Jorge, es que hay una correlación muy alta entre el nivel de digitalización y las emisiones de CO2. Es decir, cuanto más se digitaliza, pues más emisiones de CO2 hay. En esta lámina vemos ya, un poco por curiosidad, si ubicamos estas emisiones en países, ¿dónde están? Pues también lo que vemos es que en la actualidad, en el futuro puede que no sea así, realmente muy pocos países son los que están emitiendo casi todo el CO2. Más del 50% de todas las emisiones de CO2 las producen solo 3 zonas geográficas: China, Estados Unidos y la Unión Europea. Y solo 10 países en todo el mundo ya emiten casi cerca del 80% de todo el CO2. Eso es ahora. En el futuro las cosas también podrían ser diferentes. Aquí he tratado de mostrar un poco lo mismo, pero visto sumando las emisiones de CO2. Aquí tenemos el mapa con las zonas geográficas con distintos niveles de penetración de Internet y aquí vemos las gigatoneladas de CO2 que emiten. Los países con baja penetración de Internet ahora, sobre el total de emisiones, pues tienen un nivel bajo, inferior a las 5 gigatoneladas. Y la mayor parte de las emisiones pues las producen países que tienen una penetración de Internet alta o media. El objetivo que se ha fijado en las Naciones Unidas es que, como decía al principio, es que estas emisiones se tendrían que reducir en un 45%. En esta columna tenemos la suma de todas las emisiones de todas las zonas geográficas. Ahora estamos
en más de 30 gigatoneladas y nos tendríamos que quedar para el año 2030 en menos de 20 gigatoneladas, si queremos que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados. Bueno, lo siguiente es, ¿qué tal lo estamos haciendo? ¿Realmente los países están decreciendo sus emisiones como debiera? ¿Nos estamos aproximando a estos objetivos previstos para el 2030? Pues bueno, aquí tengo un mapa de todo el mundo en el que he señalado con colores cómo vamos avanzando a este objetivo del 2030. El rojo son las zonas geográficas que van mal y el verde las que están bien. La verdad es que podéis ver que el resultado es verdaderamente lamentable. Los únicos que van bien son algunas zonas de África, zonas que además ahora emiten muy poco y tienen una digitalización muy baja. En cambio, países con niveles de conectividad más altos, pues podéis ver que el rojo predomina. Y los que no están en rojo están en naranja, que también están cerca de estar mal. O sea que yo diría que necesitamos un cambio drástico. Si seguimos como vamos, ¿hacia dónde iríamos? Bueno, pues os pongo la gráfica en la que hago una provisión de qué ocurriría si estos países, estos 3.000 billones, y aquí no he metido los 5.000 que tendríamos más adelante, he metido solo los 3.000, si empiezan a emitir de forma parecida a como lo hacen en estos momentos los países más digitalizados. Pues el resultado, la verdad, es que no es nada bueno. En lugar de tener las 20 gigatoneladas que está previsto que tendríamos que tener en el 2030, acabaríamos con 80 gigatoneladas. Es decir, no solo no lograríamos que el cambio climático, el aumento de temperatura se limitase a 1,5 grados, sino que las consecuencias podrían ser desastrosas. Yo verdaderamente estoy muy preocupado porque no veo que en estos momentos se estén dando los pasos adecuados para ir en la dirección adecuada. Lo comentaba Jorge, en el caso de las pandemias había varios informes desde hace varios años explicando lo que iba a ocurrir con todo detalle. Ahora tenemos informes bastante detallados que explican el desastre medioambiental que se nos viene encima. Y las acciones que se están tomando, yo diría que no son suficientemente drásticas. ¿Qué habría que hacer para limitar estas emisiones de CO2? Pues aquí tengo un gráfico de cómo se tendrían que reducir las emisiones totales para que nos quedásemos por debajo de las 20 gigatoneladas que se han planeado en las Naciones Unidas. Tendría que ocurrir que los países con alta penetración de Internet no solo redujeran un 45%, sino que al menos tendrían que llegar a un 55%. Y los países con muy bajo nivel de digitalización tendrían que quedarse prácticamente como están, sin crecer. Estos son números muy exigentes y yo creo que hacen falta acciones muy drásticas para conseguirlo. Si no, definitivamente no lo vamos a conseguir y vamos a tener un problema grave con el clima en poco tiempo. Ya con esta última lámina quería dar el mensaje de que la irrupción de la pandemia ha sido una advertencia clara. Somos mucho más frágiles de lo que podríamos pensar. Nos advirtieron de la pandemia, ha llegado, nos han advertido de la emergencia climática y si no tomamos acciones drásticas va a llegar sin ninguna duda. Yo creo que la pandemia va a dar lugar a que nos replanteemos un poco todo.
va a ser necesario una reconstrucción económica muy importante porque, al menos en Europa, va a haber una crisis económica como nunca la ha habido. Se van a requerir ayudas públicas muy importantes para salir de esta crisis. Entonces yo creo que hay que aprovechar la oportunidad para que la digitalización se haga de otra manera que sea mucho más sostenible. Y esto era todo lo que quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, podemos ver si hay preguntas, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna consulta. Lo podemos visualizar por el chat. Edith dice, excelente exposición. Y me gustaría hablar, pero no puedo hablar. Hola, Sí, no puedo hablar. Bueno, quiero agradecer mucho a Jorge y a José Félix y a Desiree por habernos hecho esta fantástica presentación y a Desiree por aceptar ser moderadora. Me siento muy honrada. Tuvimos muchísima gente conectada, hasta 65. Yo tengo una pregunta para José Félix y para Jorge. Esto es un poco la paradoja del desarrollo, ¿no? No solamente pasa con las TICs, pasa los países que se tienen que desarrollar necesariamente van a emitir más gases pero se quieren desarrollar. Entonces, no sé bien cómo se resuelve esta paradoja y por otro lado veo que los países desarrollados tampoco sé si realmente están en el camino de emitir menos. ¿Qué elementos de tecnología podrían tener en cuenta las empresas que desarrollan redes, las que dan servicios, para poder pensar en una supuesta conectividad un poco más verde y no, por lo menos lo que corresponde a las TIC, aumentar mucho más las emisiones? Esa sería mi pregunta. Vamos a ver, voy a contestar lo que pienso, pero no es políticamente correcto. ya lo advierto, ¿no? Vamos a ver, un poco la investigación, lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que los operadores de telecomunicaciones, las grandes agencias de Internet, etcétera, claramente son los que mejores resultados están dando y van a dar en relación al cumplimiento de los ODS. Porque lo que está sucediendo es que este compromiso de los países, por lo menos en Europa, se está trasladando a las empresas y se está trasladando de alguna manera, ¿no? Entonces tienen que hacer sus informes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno ve las mejoras que han tenido los operadores de telecomunicaciones en Europa y los agentes de Internet, es asombroso. En el uso de energías renovables, es asombroso la adaptación que están haciendo para cumplir. ¿A qué se debe? Pues muy sencillo. Lo primero es que claro que están utilizando energía renovable, porque la compran. Es decir, los modelos que hay, eso, lo cual es muy positivo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Claro, vemos que los agentes del ecosistema de Internet son los que se están adaptando, son conscientes del problema, son muy conscientes de estos 3.000 millones de... No sé, entonces, ¿qué pasa? Se están adaptando con relativa facilidad. Los esfuerzos en cambiar las energías en los países desarrollados en Europa son brutales. ¿Por qué? Porque en todas las cosas se juega en su competencia internacional en las nuevas tecnologías que se les va a pedir. No sé si me explico, ¿no? Pero claro, hay algo en lo que no tengo solución, y es que lo miremos por donde lo miremos, hay que cambiar los modos de producción y de consumo. Hay que cambiarlos. Y eso es muy complicado, porque tiene que ver poco con el regulador que impone condiciones que se les irá imponiendo. Tiene que ver con el comportamiento de los hábitos de consumo, con el comportamiento. ¿Qué nos ha demostrado la pandemia? Mira, algo tan sencillo. Yo qué sé, si es que es... Y un porcentaje importante de la población lo podría hacer, ¿no? Y es empezar a teletrabajar en lugar de con un 1%, un 2%, un 3% en forma de días alternos, cambiaría la movilidad de forma brutal y supondría unas caídas muy relevantes. Es más, creo que eso se puede hacer con relativa facilidad en los países desarrollados, porque se puede imponer y porque
pero no es tan fácil hacerlo en el resto, ¿no? Entonces, claro, se les está pidiendo, fijaros lo que se está pidiendo a los países en vías de desarrollo, emergentes y tal, oye, digitalizar o no sé qué, pero no lo hagáis como lo hemos hecho nosotros, sino coger la nueva ola en la que nosotros estamos empezando. Utilice energías renovables, recicle mediante economía circular los móviles, porque lo que es verdad es que sí tenemos muy bien identificado dónde están los problemas. Entonces dices, no nos ha dado tiempo a ponerlo, ¿no? Pero por los móviles, sabemos que la fabricación de móviles es un componente de los efectos directos importantísimo. Hay una cosa que estaréis escuchando en todos los lados y leyendo, la economía circular, donde su primera aplicación, no lo dudéis, va a ser en el tema de la fabricación de los móviles. Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay recursos, hay... Entonces, ese es el gran problema. O sea, yo creo que, por decirlo de alguna manera, en general, los agentes del ecosistema de Internet están muy bien preparados primero, para no aparecer como culpables. Ellos no van a ser contribuidores directos significativos, por decir una forma, porque y en segundo lugar, son los que tienen que dar la solución. Pero claro, yo creo que un poco más allá de las soluciones técnicas, no sé si me explico, claro que se puede teletrabajar ya la aplicación, claro que la educación la hemos vivido, claro, pero ¿y ese cambio social que exige el teletrabajo, que exige la teleeducación, que exige consumir de otra manera, que exige parar un poco la movilidad de alguna manera? No lo sabemos. O sea, mi única confianza, como siempre, es que esto ha sido un aprendizaje tan duro. Va a ser un aprendizaje en los próximos meses en Europa tan duro que espero que la solución no sea volver digamos, al pasado, sino que en definitiva se aproveche como una oportunidad para empezar. Espero, de verdad, que la universidad, no volvamos todos de nuevo a la universidad de manera, sino que, en fin, dado que hemos sido capaces de un montón de actividad, hacerla sin necesidad de esa movilidad, sin necesidad, empecemos a hacer todo ese tipo. Y quien dice eso, lo dice en todo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran... para mí esa es la gran oportunidad. Y luego la segunda, bueno, pues que en definitiva los países saben que tienen que incorporar en sus agendas, en sus productos, en sus modelos de consumo, porque van a ser monitorizados y cada vez más la gente va a pensarlo. Ahora, dicen que el hombre es el único que cae 2 veces en la misma piedra, ¿no? Si caemos de verdad, si caemos en el tema del cambio climático, como hemos caído en el tema de esta crisis, es para matarnos, con perdón. Porque está anunciada. Se sabe más o menos lo que hay que hacer. Pero claro, hace falta que los países se pongan de acuerdo. Qué difícil. Pero hay forma de estar... Perdón. ¿Hay alguna tecnología limpia que nos permita estar 100% conectados sin dañar de ninguna manera el medio ambiente hoy en día? Vamos a ver, hay un procedimiento muy sencillo. Son los impactos directos, ¿no? Consuma toda energía renovable. Recicle los móviles. Recicle los componentes electrónicos. O sea, nosotros no vamos a ser el problema. Los impactos directos, yo estoy seguro que la propia, no sé cómo explicar, el propio conocimiento que tienen en general todos los agentes de Internet lo van a hacer bien. El problema no es ese. El problema es, y yo, si queréis lo pongo con un ejemplo dramático. ¿Qué sucede cuando por una aplicación de un operador, yo qué sé, voy a poner un país, en Kenia, da acceso a Internet a zonas suburbanas digamos, de la capital, y de repente un señor con el móvil descubre que con su coche puede ser contratado por Uber y de repente cambia su modo de consumo y lo primero que hace es que se compra una hamburguesa. Que no me escuchen, vamos, por favor que me perdonen los de las hamburguesas. Pero cada vez que alguien se compra una hamburguesa, empieza ya la cadena, no sé si me entiende, es carne de vaca, la carne de vaca, la contaminante, el cerdo, y entonces empieza una cadena que se convierte en un consumidor. ¿Por qué? Porque las pautas de consumo tienden a ser globales.
los sistemas de comunicación pública ponen los problemas y eso es lo que hay que cambiar. Pues yo creo que yo no creo demasiado que países avanzados sean capaces de coger esta antorcha, porque es ellos lo van a hacer para sí mismos, ¿no? Pero no van a colaborar demasiado, creo yo, por el mundo en que estamos, por el mundo que nos ha demostrado también la pandemia tan insolidario en el fondo que hay de los países. Mientras sean los países, las fronteras, los que nos dan los derechos, los que nos dan la calidad de vida, lo que nos dan, es muy complicado que preocuparse de los problemas globales, salvo cuando ya están, y entonces, claro, no queda más remedio que hacerlo. No creo que Internet vaya a ser el gran generador de CO2. No es verdad. Será un gran... Perdón, Matías Centeno preguntaba si podías reiterar el dato de cuánta gente nueva se va a conectar en los próximos años y de dónde surge la proyección. José Félix. Perdón, es que no he oído bien la pregunta. ¿Te importaría repetirla? Sí. Lo que preguntaba Matías es cuánta gente nueva se va a conectar en los próximos años y de dónde surge la proyección. Y aprovecho para hacer otra pregunta más que nos acerca también Ana Moreno, que dice ¿dónde se sitúa Amazon en este debate? Son dos preguntas. Bien, ¿cuánta gente se va a conectar nueva a Internet? Pues nuestras estimaciones es que acabarán conectándose del orden de 3.400 millones de nuevos internautas. De ahí hemos hecho un cálculo en base a toda la población que en estos momentos no está conectada y que por la edad y las características que tiene podría conectarse, es decir, hemos excluido a personas de una edad muy baja o a personas de una edad excesivamente alta. Y nos salen 3.400 millones. A esto en realidad habría que añadir el crecimiento de la población, que en las previsiones es que la población crezca principalmente en zonas de África y en zonas de Asia que ahora mismo tienen una conectividad relativamente baja. Con lo cual, si viésemos el periodo de unos 30 años, estaríamos hablando de más de 5.000 millones de nuevas internautas que podría haber en el mundo, con todo el impacto que ha explicado Jorge que podrían tener. Perdón, acaba. Sí, la otra pregunta es por Amazon. ¿Cómo se sitúa Amazon en este debate? Bueno, pues Amazon en ese debate, evidentemente como gran plataforma de intermediación y de llevar esto, digamos, tiene una parte que, digamos, que está en su informe, vamos a decir, corporativo y tal, por supuesto que está señalando permanentemente cómo está contribuyendo a los ODS, es decir, utilizando energías cada vez más limpias, optimizando sus procesos, etcétera, en su función de plataforma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es verdad que ninguno de estos agentes incluyen algo que para mí sería muy importante, y es que no solo considerasen los efectos directos, los que producen ellos, sino también los efectos indirectos. Y eso no lo hace nadie. ¿Por qué? Porque eso es una excusa, es decir, de acuerdo, yo te digitalizo, yo te llevo la no sé qué, yo te llevo no sé cuántos, pero resulta que la hamburguesa no soy responsable. No sé si os des cuenta la diferencia que hay, ¿no? Pero no creo, vamos a ver, es que es un tema muy complicado porque, claro, ¿a quién le achacas los efectos indirectos de los cambios sociales que produces? Es decir, es evidente que, en fin, que pasamos 4 horas con el móvil, o no sé cuántas horas, le echamos la culpa a eso a alguien y eso está produciendo un cambio muy relevante en la forma de socializarnos, en la forma de no sé qué, en la forma... ¿Quién es el responsable? ¿Es el que traje el que pone el medio? ¿O es, en fin, la propia sociedad
o el propio individuo, tal, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Pero gran pregunta, Ana. Me gustaría, porque evidentemente si hablo de los efectos directos, tengo muy claro en los ODS más o menos lo que Amazon está haciendo, ¿no? Si incluyo los efectos indirectos, y creo que había que empezar a incluir o ser copartícipe de los efectos indirectos, la cosa se nos complica notablemente. Porque no tengo que deciros que efectos directos e indirectos para CO2 lo consideramos, pero se puede aplicar para cualquier objetivo de desarrollo sostenible. Claro, acá pregunta Manuel Rodas si ustedes recomiendan que se mantenga la educación a distancia en las instituciones de educación básica y bachillerato. Vamos a ver, esto es todo muy opinable. Hay que ser consciente que hasta ahora nada estamos haciendo porque queremos. O sea, en la fase actual que estamos del COVID, tanto entiendo que ustedes en Latinoamérica, desde luego nosotros en Europa, nada de lo que hacemos lo hacemos porque queramos. Estamos en la fase de simplemente desescalada que llamamos. Por tanto, nos gustaría, cómo no, aunque no lo hemos pensado bien, que todo el mundo volviese a lo que teníamos antes de febrero y, por tanto, todos nuestros alumnos en la universidad, todos presencialmente, todos, en definitiva, nos gustaría ir al confort de antes de. Y ahora precisamente lo que estamos diciendo es como tiene que mantenerse la distancia social, pues no podemos tener a todos los alumnos en la universidad, por tanto las clases que antes eran de 50, de 70, ahora tienen que ser de 20. No puede ser, a ver si los hacemos que vayan la mitad para las prácticas. Es decir, hasta ahora no tenemos grados de libertad para recomendar nada, sino que estamos simplemente respondiendo. Y respondiendo con un instrumento que es la teleenseñanza, que es el teletrabajo, que es tal, ¿para qué? Para que nuestros alumnos no sufran absolutamente del todo por el confinamiento, ¿para qué? Es decir, son lo que yo llamaría mecanismos paliativos. En el momento que ya esto se controle, esperemos que no haya rebote, haya vacuna o haya tratamiento o haya lo que sea, se nos va a hacer una gran pregunta. Y es, ¿volvemos al pasado? Por cierto, una tentación, porque era una zona de confort, por lo menos visto. ¿Volvemos al pasado o de lo que hemos aprendido nos damos cuenta que claro que podemos tener a los alumnos bastante de sus horas de estudio y de trabajo las podemos dar a distancia? Si lo hemos aprendido, los sistemas estaban preparados. ¿Todo? Pues no. Seguro que es una solución más bien híbrida, ¿no? Pero la hacemos, cosa que ya sabíamos, porque estábamos dando títulos a distancia, cosa que ya sabíamos. Entonces, ahora existe un nuevo equilibrio. Con el teletrabajo, las oficinas, no quiero contaros. Os voy a poner un ejemplo. Grandes operadores ya han dicho las consecuencias, que van a volver ya en etapa post-COVID, es decir, una vez que está, solo el 50% de los empleados. El 50% van a teletrabajar. La banca ya anuncia que el 50%, por lo menos de horas que antes dedicaban de forma presencial, desaparecen. Es decir, ya hay agentes que están diciendo, que están haciendo propuestas, digamos, de ir a otro escenario, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder finalmente? Pues mire usted, es que es muy complicado. ¿Por qué? Porque ya están las relaciones sociales, ya están en fin, ya está un mundo que es muchísimo más difícil de cambiar que el mundo de la tecnología, incluso que el mundo de la economía, entendido por la economía, el mundo de la transacción y movimiento económico, el mundo financiero, el mundo de las relaciones sociales son más complicados, ¿no? Yo, en cualquier caso, creo, y creo que va a ser movido fundamentalmente por el interés económico, ¿no? O sea, digamos, haber descubierto que se pueden hacer las cosas diferentes, sobre todo en pymes y en cosas de estas, sí se va a producir un cambio, sí va a aumentar de forma importante el teletrabajo, pero no como la gente cree. Creo que se van a acelerar los procesos que ya teníamos en marcha. En algunos países, véase los nórdicos en Europa, ya había tasas de teletrabajo del 18 al 20%.
Es verdad que eran tasas, cuando tú lo veías, eran más en mujeres, era también por temas de conciliación, eran determinadas etapas de la vida y cosas de esas. Por decirlo de alguna manera, era de ricos, no sé cómo explicar. Era, de alguna manera, era de países, digamos, con estados de bienestar muy, muy desarrollados, ¿no? Ahora se va a producir, los datos que tenemos aquí del 1, del 2% y tal, en general, se van a aumentar de forma muy significativa, ¿no? Claro, a mí me gustaría que se hiciesen desde una perspectiva nórdica, desde una perspectiva de ayudar a los componentes sociales y tal, ¿no? Pero también me temo que habrá una perspectiva económica y más en una fase de crisis relevante, ¿no? Yo creo que el que diga que es capaz ahora mismo de predecir cómo se va a desarrollar este proceso, simplemente no se engaña. Es imposible. Nos hemos convertido durante 3 meses en un laboratorio de investigación sociotécnica como no había existido en el mundo. Hemos sido ratones de laboratorio. Todos los grandes plataformas no están más que recogiendo datos de cuál ha sido nuestro comportamiento, porque no se va a volver a repetir, bueno, y esperemos que no se repita, un experimento social de esta naturaleza. Haber tenido confinado y sin sus derechos civiles y sin sus derechos, el de la movilidad, haber tenido confinado a toda la población. De acuerdo. Ahora nos llega otro gran laboratorio, desconocido, y es que vamos a abordar la crisis económica de una manera que hasta ahora no lo hemos hecho nunca. Hemos dado que esto es hay una consulta más. Pero no te quiero interrumpir, ¿querías cerrar la idea? Sí, muy sencillo. Que ahora viene otro gran laboratorio sociotécnico, que es el de la crisis económica. Por primera vez abordamos una crisis económica dando por supuesto que es una crisis de demanda y dejándole a las máquinas de hacer dinero, digamos, con un endeudamiento en Europa, en Estados Unidos, en las grandes economías, sin límite. Eso es una cosa absolutamente desconocida. El que diga que sabe, es como, ¿qué sale de eso? O sea, por supuesto habrá alguno que está escribiendo un libro y será el que acertará, pero desde luego los demás, hasta que no acierte, no lo vamos a saber, ¿no? Entonces yo creo que ahora nos toca, en pocos meses vamos a estar en esa situación, en una nueva experiencia de índole económico desconocido, en el que en fin, yo en ese sentido creo que, por ejemplo, Europa tiene una enorme ventaja, simplemente por tener la zona euro, por poder de partida, cosa que no disfrutó de esta ventaja, o disfrutó mucho menos, por políticas yo creo erróneas en la crisis anterior, en esta lo va a poder hacer, pero es una crisis de naturaleza muy diferente. Que se va a avanzar en nuevas formas, nuevos modelos de consumo, nuevos modelos de producción, no tengo ni duda. ¿Cuánto? Muy complicado. Yo creo que hay gente demasiado optimista, por ejemplo, entre la gente, digamos, de nuestro gremio, ¿no? De los que tecnólogos y tal, sobre que esto creo que es muy optimista. O sea. La pregunta es de Oscar González. Él dice, ¿la inversión en infraestructura digital puede ayudar a disminuir la brecha digital o también los ODS tienen sus propias brechas que cerrar? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? ¿Gobierno, sociedad civil? Yo creo que hay muchas brechas que cerrar y hay muchos ODS que hay que cerrar. Para empezar, el primero y el más elemental, el de la pobreza, acabar con la pobreza, que parece que además está fácil, por lo menos por las metas que se han propuesto, ¿no? Lo curioso de estas cosas es que cuando miras este tipo de ODS están tan vinculados a la digitalización que digamos que no en un país digitalizado no existe, a ver, la pobreza extrema, extrema, no estoy hablando de otro tipo de pobreza como la que se va a vivir en estos tiempos, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que esto es un problema de prioridades y de programas políticos, donde se quieren, en definitiva, realizar las inversiones. Pero tengo la impresión de que como consecuencia de esta pandemia, la brecha digital, o por lo menos un impulso al cierre de la brecha digital, se va a hacer. ¿Por qué?
Pues que si algo hemos aprendido es que aquellos países que tenían infraestructuras fuertes, aquellos países que tenían a sus ciudadanos conectados, y yo creo que lo veremos, por lo menos en los países, digamos, europeos, mm, ha sido muy favorecida por el uso de las TIC. O sea, es que no podemos entender, o sea, si empezamos a ver qué es lo que ha sobrevivido, lo primero que observamos es que la resiliencia de Internet ha sido simplemente extraordinaria. ¿Cómo podíamos pensar que no iba a sufrir apenas Internet? Segunda, aunque solo sea para tener confinados a la gente en sus casas. Segundo, aquellos países que tenían infraestructuras más potentes. Oye, yo estoy muy orgulloso que en Europa el único país que no ha tenido que pedirle a Netflix que baje la calidad de su servicio es España. ¿De acuerdo? Estoy muy orgulloso. Y a lo mejor es casualidad, porque tenemos la red de fibra, como sabéis, que presumen ser tan importante y que vale para eso. En otras cosas tenemos unas deficiencias enormes, pero en esa no, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber un impulso muy importante a cerrar, digamos, a invertir, y lo que más me parece más interesante, a hacerlo de una manera diferente, más eficiente, a invertir en eso que os pone ahí de acuerdos entre los agentes de Internet, los operadores, etcétera, para llevar en definitiva el acceso de Internet a lugares, ¿no? Entre otras cosas porque se va a avanzar mucho en telemedicina. O sea, de verdad, después de lo que hemos visto de la pandemia, pero ¿qué hacíamos? Os lo digo, ¿no? ¿Qué hacíamos yendo a los centros de asistencia de atención primaria a que nos recete el médico? No sé cómo explicar. O sea, hay cosas que son tan obvias que hemos tenido que poner en marcha por necesidades de la pandemia y que de verdad seríamos absolutamente, no sé cómo decirlo, tusos si no las ponemos en marcha. Y representan mejoras muy significativas en los ahorros de coste y de tiempo, sobre todo de las personas, etcétera, ¿no? Esas se van a poner en marcha. Porque entre otras cosas, los propios médicos han empezado a hacerlo, que es lo que nos ha pasado a los profesores. Pero vamos a ver, ¿quién me iba a decir a mí que iba a seguir dando las clases? No es igual que el tema presencial, pero digamos con un nivel razonable para la situación en la que estaba. Si puedo, echo a la mitad de los alumnos a casa. No sé cómo explicarles, mando vídeos, pero ¿para qué vamos a contarme lo mismo si además como consecuencia de esto han quedado grabadas todas las sesiones de todas las clases anteriores? Es decir, se va a producir. ¿Cuánto se va a producir? Pues va a depender como siempre, del tema un poco de las reacciones sociales y luego lo que como siempre, los estados, los reguladores impulsen. Mi universidad va a impulsar que aprovechemos esto y con estos aprendizajes. Pues, hombre, probablemente hacer una politécnica es más fácil, ¿no? Porque también os digo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la perspectiva que tenemos nosotros, gente cercana al mundo de Internet, gente de politécnicas, gente de no sé qué, gente vinculada a sitios donde la digitalización es muy alta, es muy diferente de lo que sucede en otros mundos. Hay mundos donde yo pongo el caso de la politécnica, ¿no? Porque me parece extraordinario. Evidentemente se ha marchado todo el mundo a casa. Había gente que no tenía pues el ordenador y tal, un 1% de los alumnos. La Politécnica se lo ha dado. Venir a por los ordenadores. Claro, eso lo puede hacer una universidad con un grado de digitalización muy alto. No es el caso ni de muchas universidades y de muchas. Y entonces ahí, claro, y no quiero decir de lo de la enseñanza primaria, la enseñanza no sé qué, las escuelas rurales, etcétera, ¿no? Vamos, yo no sé cómo lo estáis resolviendo en cada país, ¿no? En cada país se está haciendo como se puede, ¿no? Pero lo que es cierto es que se están utilizando en lo posible las tecnologías como un paliativo. Nos queda ahora para ver, ya no es un paliativo, es, digamos, el futuro, ¿no? Es decir, es cómo lo hacemos de manera más eficiente aprovechando. Bueno, Jorge, José Félix, muchas gracias por su tiempo. Les recordamos a todos que después se va a compartir el video en las redes sociales para que lo puedan seguir teniendo en sus manos y lo puedan ver una vez más si así lo desean.
Así que muchas gracias a ustedes también por el tiempo. Jorge, José Félix, ¿me escuchás también? Sí, sí. Muchísimas gracias a vosotros y, oye, un éxito. Veo que todavía hay un montón de asistentes siguiendo. Felicitaciones. Muchas gracias a Desiree, Jorge, José Félix. Gracias a Oscar, que nos ayuda con toda la organización de esto, Adrián. Y bueno, la verdad que muy interesante. Después compartimos el video, como dijo Desiree, en redes sociales. Y bueno, este es un ciclo de webinars que se llama Mundo Conectado, que lo hemos empezado hace un par de meses y la verdad que este ha sido por lejos el más exitoso. Así que muchísimas gracias. Que terminen bien el día ya en Europa, los amigos latinoamericanos, argentinos, y que nos ayudan y siempre nos siguen. Un abrazo a todos desde Buenos Aires y bueno, seguimos en contacto por internet. Muchas gracias. Muchas gracias.